poder iniciar la grabación correspondiente. Bueno, el último día de actividades nos sabíamos, vamos a presentar la pantalla. El último día de la actividad nos habíamos quedado hasta los métodos de cambio. Esos métodos ya se está grabando. Entonces nos habíamos ocupado de los métodos de cambio, ¿sí? En donde nosotros teníamos ya que los métodos de cambio nos permiten a nosotros, ¿sí?, hacer transformaciones a productos que ya existen. Y nos habíamos quedado en el tema, ¿sí? Acá lo que estoy haciendo yo es explicando el prontuario de fórmulas. Y entonces, estas pantallas pues están bonitas, pero es lo que ustedes tienen escrito en su formato de Word en el material número 4. ¿Sí? Modificación en los planes de publicidad. Ese es un método. Esto es cuando se modifica la campaña publicitaria existente. Y ustedes, la primera pregunta que les va a surtir en el ambiente es, profesor Morales, tenemos una campaña publicitaria y la vamos a modificar lanzando nuevas promociones, nuevos productos. Perfecto. ¿Esa sería una nueva campaña de publicidad o sería una modificación a la campaña de publicidad? Sí, el producto que se va a publicitar ya, oiga bien, por favor, porque esto es lo que va a definir cuándo sí y cuándo no utilizar determinado factor. Sí, la campaña es para modificar los productos ya existentes, entonces es un cambio a la campaña publicitaria. No es una nueva campaña publicitaria. Se lo voy a explicar de esta manera. Cuando usted observa el prontuario, vea, se recuerda que hay factores específicos. Dele vuelta a su hoja. Hágalo, por favor. Y va a observar la influencia administrativa. Y la influencia administrativa le dice nuevas campañas publicitarias. Muy bien. Retroceda su hoja, por favor, estimado alumno. Acá lo que le está diciendo es una modificación a la publicidad. Va a modificar algo que ya existe. No va a crear algo nuevo. Entonces, si estamos bien claros que este es un factor específico de cambio, ¿sí? Factor específico de cambio. No es un factor de la influencia administrativa. Bueno, hecha la aclaración, tenemos cambios en los métodos de venta y de distribución. Hasta ahí nos habíamos quedado el día anterior. Bueno, ese día anterior, que fue el día lunes, nos habíamos quedado en el método de distribución de los productos. Ahora ya todo se compra por internet, ya todo se hace en línea, ¿sí? Y lo más importante es que si cabe en la caja, Globo te lo lleva, ¿eh? A mí no me pagan por la publicidad, no me pagan por los eventos, ¿sí? No me pagan por estar diciéndoles que casas comerciales se puedan tener o qué casas no se puedan tener. Lo tenemos y lo mencionamos para que ustedes comprendan que hay ejemplos de la vida real. Eso es importantísimo. Ejemplos de la vida real. Muy bien. Ante tal situación, perdón. Entonces tenemos
que acá otro de los cambios es en el pago de retribuciones. Bueno, a los a los vendedores se les paga comisiones por determinados volúmenes de venta, pero puede ser que también les den premios o bonificaciones por alcanzar esas metas. Esos cambios van a provocar algo de motivación de venta. Ejemplo, si nosotros ahora que tenemos el Mundial de Qatar, vamos a llegar y decimos, si llegamos a la meta de 15 millones de venta, se va a rifar 3 viajes a Qatar. Esos son las modificaciones. Que el próximo año ya no va a haber Qatar, entonces ya no van a haber viajes. Observe entonces cómo el método estadístico es frío. Este año hay Qatar, mañana no hay Qatar. El año pasado o antepasado hubieron mundiales, ¿sí? El año pasado no hubieron mundiales, hoy no hay mundiales. Entonces, todo eso va a afectar nuestras ventas. Continuamos. Tenemos el factor de corriente de crecimiento. ¿Qué es esto? La industria como tal pertenece a una gremial, ¿sí? Entonces, esa gremial, léase la gremial de cable, la gremial de vehículos, la gremial de productos no tradicionales, la gremial de textiles, la gremial de farmacéuticas, la gremial de los contadores públicos y auditores, la gremial de los peritos contadores, la gremial de cuanta cosa se pueda usted imaginar, ¿sí? Entonces, ellos hacen estudios económicos indicando que, por ejemplo, este año, la gremial de los bancos, de las tarjetas de crédito, de los electrodomésticos, de las panificadoras, de los restaurantes, de los eventos de distracción, van a tener un crecimiento en sus ventas derivado a que este año va a estar la novedad del mundial. Entonces, esta gremial es la que le dice en determinado porcentaje cuánto pueden crecer sus ventas respecto del año anterior. Leamos rápidamente el concepto. El término de crecimiento se refiere a que en la preparación del presupuesto debe de considerarse las tendencias corrientes en el crecimiento de las ventas de la empresa y de las ventas de la industria a la que forma parte y de las ventas a la industria a la que forma parte. Recuérdense que a nivel mundial las empresas son recordadas como industrias, no como empresas. Porque a pesar de que no hacen transformaciones, se consideran corporaciones. Entonces observe usted, estimado estudiante, dice usted debe de comportar el crecimiento de las ventas a la industria a la que forma parte. ¿Qué significa esto? Que es la industria la que le va a decir a usted cuánto va a crecer en sus ventas. Y aquí tenemos una dinámica administrativa de la entidad y hay una segunda que es el potencial inductivo de crecimiento de la competencia. Estos son factores macroeconómicos que la economía de los mundos le dicen a usted. Sus ventas van a crecer un 10%. Sabio es usted cuando le pregunta al señor Morales, profesor, ¿y qué tan válido es que crezca un 10, 15, 20%? Sí. Vuelvo a repetirte como te he hablado desde el principio. Esto es Walt Disney World. Fantasía. Como puede que sí, puede que no, lo mejor es que quién sabe. Entonces, tu criterio es, si te dice la industria que va a crecer un 15, pues sé conservador y dice que vas a crecer un 5, que no vas a crecer más. Pero no dejes de anotarlo. Es un factor específico
de corriente de crecimiento. Ok, hagamos una síntesis entonces. Vosotros tenéis en vuestra mano el prontuario. Debéis de tenerlo. Si no te acostumbras a tenerlo, os juro que el día del examen te vas chipilín. Os lo prometo. Porque no vas a aprender a manejar el prontuario. Medio y despacio para que entendáis qué es lo que os estoy trasladando para que entendáis. Prontuario en mano. Os lo suplico. Bueno, te he hablado hasta el día de hoy de 3 elementos. Los factores son 3, no hay más. Específicos, fuerzas económicas generales e influencia administrativa. Son solo 3. Bien. Pero los factores específicos tienen 3 más. Ajustes, cambio y corrientes de crecimiento. ¿Me entendéis? Muy bien. Entonces, al tema es que al día de hoy yo te he hablado de los 3. Factores de ajuste no van a volver a suceder. ¿Entendéis? No van a repetirse. Solo una vez suceden. Sea positiva o negativamente. Ya te di los ejemplos. No voy a redundar otra vez en el mismo tema. No van a suceder. ¿Entendéis? Disculpa que sea tan tácito. Los alumnos que no recibieron clases conmigo, así soy, ortodoxo, ¿sí? Pero les hago la reflexión para que me entiendan. Mi lenguaje, mi castellano es muy sencillo. Esto no vuelve a suceder. Factores de ajuste, positivos o negativos. 2, factores de cambio. Todo lo que desees cambiar a productos que ya existen, no nuevos, a productos que decir, profesor Morales, yo voy a cambiar de vender la cerveza en botella a la cerveza en tacoluda. Ahí estoy cambiando. Es un nuevo producto. No, señor. ¿Acaso usted vende el envase? Usted lo que vende es el producto. Y bendito y misericordia es que sea cerveza. ¿Me entendéis? Tenés el producto que no cambia. Estás cambiando la presentación de un producto ya existente. Ejemplo, termino. 3, corriente de crecimiento a la industria a la que pertenece. Conclusión final. Ajuste. No sucede. Nunca más. Cambio a productos que ya existen. Corriente de crecimiento en donde pertenece tu industria. Castellano en español. No te ofendas, te quiero, te aprecio, te respeto. No me estoy burlando de ti. Te estoy trasladando el acervo en español para que entendáis. Vamos al siguiente tema entonces. Disculpe, una pregunta. Sí, señorita, diga, perdón. Le escucho. Mire, por ejemplo, con la pandemia. Aquí tengo un dilema yo para ubicarlo. Pues fue un evento que obligó a la mayoría de personas a adquirir algún aparato electrónico debido a que la comunicación a distancia, teletrabajo, clases en línea. Estoy ubicándolo yo en mi mente como 2 posibles factores. Uno, como un factor de cambio en el mercado, porque las empresas tuvieron que aumentar la cantidad de producción de aparatos electrónicos para poder, las personas que lo necesitaran, utilizarlos. Pero también puede haber sido catalogado como un ajuste, que fue positivo. Sin embargo, ya va bajando la pandemia y ya la mayoría de personas
vuelven a la nueva normalidad, entonces ya no van a comprar como tan de golpe como cuando empezó la pandemia. No sé Pues cuál sería la mejor ubicación a este ejemplo. qué buen ejemplo y te agradezco mucho porque enriqueces la clase. Tenés tres respuestas. Fíjate, cuando me lo planteaste, te voy a dar tres respuestas. Bueno, estoy en el entendido de que tú trabajas en una empresa que distribuye todos estos aparatos electrónicos. ¿Sí? Bueno, entonces, primera respuesta. Es un factor de ajuste porque es un pedido excepcional derivado a la pandemia. ¿Sí? Pero el problema es que el primer año fue un factor de ajuste, pero el segundo año ya no fue un factor de ajuste, ya se convierte en un pedido recurrente porque la pandemia siguió. ¿Sí? Bueno, esa es la primera respuesta. La segunda respuesta es, podría haber sido un factor no de cambio porque no modificaste nada, excepto que hayas modificado la memoria RAM o que hayas modificado el color de la pantalla o de la máquina. Entonces se te convierte en un factor de cambio porque modificaste la presentación del producto. Ya no sería entonces de ajuste, sería factor de cambio. Lo que sí es cierto es que no es un factor de nuevo, excepto que los productos que sacaste sean de otro nivel de tecnología, de otro nivel de tecnología. Por ejemplo, yo no sé mucho de esto, pero que tenga mayor almacenamiento, que tenga una plataforma más resistente, que tenga un internet más veloz. O sea que esa tu pregunta es tan maravillosa que tiene tres respuestas. Sin embargo, tú esperas que el profesor Morales te diga cuál de todas debería de ser. Inicialmente debería ser un factor de ajuste positivo, pero al segundo año ya no es factor de ajuste, sino que ya es un evento recurrente. No me deja muy tranquilo el factor de cambio, pero lo voy a ver en el volumen de que las ventas se van a incrementar por la necesidad de la pandemia. Si a mí me tocase que evaluar en un examen qué tipo de factor se haría, lo evaluaría como factor de ajuste por lo que te acabo de explicar. Pero posiblemente tal vez otro profesor lo tomaría como un factor de cambio por las modificaciones a la tecnología. Lo que sí es cierto es que no está sacando un producto nuevo. O sea que la influencia administrativa, en mi humilde opinión, quedaría descartada. Esa sería la respuesta, estimado joven. Gracias, Lick. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, si se dan cuenta, cuando hablamos de los factores específicos, son los que provoca, por favor, ponga atención, son los que provoca la misma empresa. Factores de ajuste, ya no le quiero que le sucedan a la empresa. Factores de cambio, los cambios que va a hacer la empresa. Y factores de corrientes de crecimiento, los que genera la empresa por pertenecer a la industria. En español, cuando yo digo español, sencillo, para que me entendáis, los factores específicos son los factores microeconómicos, los que genera la propia empresa. ¿Sí? Ok. Grupo 2, factores económicos generales. Estos son, y lo voy a explicar acá,
los factores que genera el Estado, los factores que generan los factores macroeconómicos o externos. Leamos rápidamente la comprensión. Estos son los factores económicos generales que afectan al país, no a la empresa. Hay que aprender a leer, mis hijos, en su totalidad, y que algunos en mayor o menor cantidad tienen influencia en el volumen de las ventas desde el punto de vista de su naturaleza. ¿Qué nos está diciendo? Que son las decisiones de los gobiernos y en cuanto afecta a la empresa. Y veamos condiciones económicas generales, tendencias generales en las condiciones económicas, tendencias y variaciones regionales, variaciones estacionales, etcétera. O sea, todo lo que afecta al mundo. El COVID fue uno de estos. El COVID vino a dañar al mundo. Las guerras. Vean cuán caro está el barril del petróleo. El dólar no ha fluctuado. El embarque en las navieras está totalmente atrasado. Las importaciones no están llegando a tiempo. ¿Sí? Los pedidos de la materia prima en la mayoría de los productos se agotaron. Aspectos que vienen a dañar la economía de las empresas. Vamos a ver rápidamente estos aspectos y vamos a ver el de las fuerzas económicas generales. Vean, todo esto lo tienen ustedes en su material número 4, no tienen que copiarlo. Si le quieren tomar la pantalla, pues yo con mucho gusto se la damos, pero esto está en su material. ¿Sí? Todos son aspectos mundiales que no dependen de la empresa. ¿Sí? Y muchos de estos dependen, sí, de el índice de precios, o sea, de la fluctuación de la moneda. Veamos las otras condiciones. ¿Sí? Indicadores económicos en forma aislada. Oiga, indicadores económicos, o sea, los dan los de afuera. ¿Cuáles son esos indicadores económicos o tendencias regionales? También son los indicadores económicos que se basan en cifras, promedios racionales de las instituciones especializadas. Ejemplo, la gasolina. En la gasolina, la OFP es la que define el precio de la gasolina. Es la que decide cuánto cuesta el barril. No es la competencia. Las variaciones estacionales. Vuelve a mencionar que son los indicadores que se publican de diversos intervalos durante el año. El índice del consumidor, el índice del Producto Interno Bruto, el índice del desempleo, el índice de ahorro y ahora la última novedad, el índice de los infectados de COVID. Guatemala está en alerta roja. Cuídese. Esto no es broma. Esto se pega y pega duro. Bueno, entonces tenemos cómo vamos a clasificar los productos, ¿sí? Estos se van a determinar de acuerdo a la presentación y vuelve otra vez a los indicadores económicos. Ejemplo,
el ejemplo más importante es la canasta básica. Es un segmento de los productos que se ven afectados por los aspectos macroeconómicos. Oiga, un ejemplo, se acaba de aumentar el salario mínimo, también se aumentó la canasta básica. O sea, los 100 quesalitos que ibas a ganar de salario mínimo ya se te duplicaron en la canasta básica. Y no le eches culpa a la señora. Desafortunadamente es así el tema. Ok. Ya me dijeron lo que hice. Bueno o malo, lo hice yo. Cuando yo digo yo, empresa. Factores específicos. Muy bien. ¿Me fue bien? ¿Me fue mal? ¿Quién sabe? Está bien. Vale. Ya el Estado dio su grano de arena. No creo que haya sido bueno. Pero ya él dijo, va a pasar tal cosa. Bueno. Por lo tanto, estamos muy preocupados, ¿verdad? Ante la situación económica del país nos preocupamos. Estás en un grave error. ¿Por qué en lugar de preocuparte no te vas a ocuparte? A ocuparte. Entonces, si ya hiciste bueno o malo en el pasado y sabes que los indicadores económicos no son nada buenos, pues toma una acción. El presupuesto se llama actitud positiva, se llama actitud a ser proactivo, a ir siempre un paso hacia adelante. Y esa es la influencia administrativa. Lo que vas a hacer para enmendar tus factores anteriores. Y el primero, el concepto es, esto representa por las políticas administrativas de la empresa por sus programas de desarrollo, lo cual determina el éxito o fracaso de la misma. Tú tienes que decidir cómo levantar tu empresa. Ahorita que estamos en campaña, no, yo no estoy en campaña, hago la corrección, pero para echarle salsa a los tacos, que estamos en campaña. La academia, ¿cómo es la cosa? La academia está viva, la academia continúa, y hasta ni me la sé. A ver, ¿alguien se sabe cómo es el eslogan del señor decano? Que viva la academia, que viva no sé quién. Esa es la idea. Mientras la academia está viva, habrá un troyano. Oiga, habrá un troyano que agarre la espada y que saque a defender a la academia. Pues, amigo, contador público y auditor, o perito contador, o secretaria o bachiller, lo que seáis. Mientras estés tú y tengas la actitud positiva, tú vas a hacer los programas necesarios para que la empresa no tenga fracaso, sino que tenga éxito. Esa es la influencia administrativa. ¿Qué tenés que cambiar? Los productos. Bueno, si ya no puedo vender pantalones, voy a vender mascarillas. ¿Sí? Cambio en el diseño. Bueno, ya no voy a vender de a botella, voy a vender de a litro, de a galón, de a cubeta, como sea. ¿Sí? En el mercado, 2 por 1. ¿Sí? La política de promoción. Oiga, a ver, me voy a salir un segundo de la clase, quiero verlos. No los he visto por espacio de 20 minutos. A ver.
Ok, los miro acá. Al menos en pantalla. ¿Alguien me puede decir, por favor, esta es una pregunta seria? ¿Alguien me puede decir cuánto es 2 por 1? 2. Gracias. Por favor, una dama, ¿cuánto es 2 por 1? 2, licenciado. Muchas gracias. Otro varón, 2 por 1. Oferta. ¡Oh, qué bárbaro! ¡Grande! Sí. ¿Se dan cuenta lo que acaba de contestar el amigo? ¿Y saben por qué? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la acción. Estamos hablando de la actitud. No, el técnico contable 2 por 1, 2. No, hombre. Si estamos hablando de Walt Disney World, dejen a las matemáticas por aparte. Esto es fantasía. Y vea lo que le acaba de contestar el amigo. 2 por 1, oferta. ¿Qué está haciendo? Proactivo. ¿Qué está haciendo? Impulsador. ¿Qué está haciendo? Activando su empresa. ¿Qué está haciendo? Motivando al mercado. ¿Qué está haciendo? Dando a conocer su producto. Ah, no. 2 por 1, 2. Bien castigador el tema, ¿verdad? Pero así es la vida. Se aprende. Oiga, aquí las NIF, las pymes, las NIA, la SAT y la carabina de Ambrosio, igual. Quítense ese paradigma. Aquí no vamos a hablar nada de eso. Aquí vamos a hablar de proactividad, de crecimiento, de actitud positiva para salir empresarialmente con éxito. No, vamos a hacer otra cosa diferente. Que con las pymes y sin las pymes, que con las NIAs, sin las NIAs, que con las NIF, que con las SAT, que no, igual. Si no somos proactivos, con leyes y sin leyes, nos vamos a la tumba. Esto no es juguete. Esto es serio. ¿Vosotros qué creéis? Mira, durante 8 semestres, ¿qué aprendiste? A cometer errores. ¿Cómo se llama eso? Contabilidad. Y durante 8 meses te enseñaron a buscar errores. Y eso se llama auditoría. Y durante 8 meses, no te enojes conmigo, te enseñaron a ser tecnócrata, en donde no te hacen en una persona pensante. Y ese gran potencial que tienes tú como estudiante, no me van a dejar mentir. Es que la contabilidad siempre nos para las ventas. Es que la contabilidad siempre atrasa los pedidos. Es que la contabilidad no paga las comisiones a tiempo. Es que la contabilidad solo trabaja para el Estado haciendo las retenciones y quitándonos nuestra poca comida. Es que la contabilidad, cuando le pedimos un certificado al ICS, cuesta que nos lo den. Es que la contabilidad aquí, que la contabilidad, que la hijo de una madre. O sea, somos los tiranos, los verdugos de la serie Netflix. Se acabó, mis hijos. Se acabó. Vosotros, a partir de que iniciaste Finanzas 2, vas a ser una persona diferente. Vas a ser una persona que vas a aportar al crecimiento de tu empresa. Morales, con fantasías, ya esponjón, con fantasías. Con cosas virtuales, ya esponjón.
con cosas virtuales, con cosas de incertidumbre, y esponjón, con cosas de incertidumbre. Más de alguna le pegas, pero si no lo haces, tiempo tendrás para arrepentirte. Y te voy a poner un ejemplo de la vida. El profesor da ejemplos de la vida real. Les encargo la marquita, muchacha, de veras. Ay, si me sacaran la lotería. Sí, si te sacaras la lotería. Perdona, ¿ya compraste el número de la lotería? Primero hacelo. Y después, háblame fantasía. Bueno, ya les di la clase de moral. Es para que veáis que los quiero mucho, los aprecio. Y así soy. Los que recibieron finanzas conmigo saben que Moralitos le manifiesta su pasión a la academia. ¿Sí? Le enseña a la academia muchas cosas buenas. ¿Sí? Y entonces, ante esa situación, ¿sí?, nosotros tenemos y vamos a determinar si la influencia administrativa, ¿sí?, en donde nosotros vamos a establecer. ¿Sí? Con esto hemos terminado toda la teoría. Toda la teoría. Ustedes dirán, acá hay 2 pantallitas más que las podemos presentar rápidamente. ¿Sí? Y tenemos a los programas de publicidad, pues estamos hablando de hacer nuevas campañas publicitarias. Nuevas campañas publicitarias a través de medios de comunicación como radio, televisión, etcétera. Nuevas. No modificar. ¿Sí? Por el otro lado, el cambio de las políticas de precios. Como dijo el amiguito, oferta. ¿Sí? Y nunca se les olvide que 2 por 1 es oferta. No es 2. ¿Sí? Y tercero, aquí hay una fórmula. A mí no me gusta mostrarla porque muchas veces no es muy adecuado, pero esa fórmula sí, tómele un screen ahí. Le voy a poner la simbología para que le tome el formato correcto, ¿sí? Y entonces usted va a poder de alguna forma ver que a través de esa fórmula usted puede determinar bien sus cálculos. Cálculos que usted como alumno debe de separar. ¿Qué es? ¿Sí? Producto específico, ¿qué es producto de fuerzas económicas generales? ¿Qué es producto de influencia administrativa? Bueno, esta era toda la explicación que teníamos del prontuario de fórmulas, en donde les teníamos que decir qué hacer. Mi estimado licenciado Toniel, ya tienen los casos prácticos. Sí, ya todo está en el Classroom, Lick. Bueno, vamos entonces al primero de ellos. A partir de este momento se acabó, como decimos en mi país, la tertulia. Ya no más tertulia. Tenéis 2 libros, tenés todo el material escrito y a partir de este momento ustedes van a ver los 16 presupuestos económicos que se elaboran para la estructura presupuestal. Entonces, ustedes a partir de este momento van a hacer números de números de números. Y comencemos como el caso más sencillo para tratar de interpretar
nuestro programa número 1. Vamos a darle la presentación correspondiente, y lo más importante es que usted pueda identificar el enunciado. Eso es lo más importante, que usted pueda ubicar el enunciado de acuerdo a los factores que se le están solicitando. Bueno, vamos a ver, aquí está, factores, ejercicio número 1. Vamos a ver si es este. Bueno, ahí estamos. Todos lo tienen impreso. Todos tienen el material. Ok. Analicémoslo entonces. La empresa, los recurrentes, ¿sí?, le pide que haga su presupuesto por el método de factores. Y las ventas promedio, ¿sí?, en términos relativos, presentan un comportamiento que se indica a continuación. Tiene la amabilidad de tener una crayola del color que a usted les guste. Las damitas, pink. Los varones, verde, azul, amarillo. Y si les gusta el pink, también. El color no denigra la personalidad de la persona. El color demuestra la alegría de la persona. Bueno, ¿por qué quiero el color? Porque voy a comenzar a subrayar las partes importantes de todo ese montón de letras, para que usted me aprenda a hacer las cosas. Y dice que el comportamiento de las ventas de enero a junio es el 60%, y de julio a diciembre el 40%. Marque ese 40%. Hágalo. A ver. Después dice que en el año 19, porque estos son ejemplos que hemos utilizado en otras oportunidades, las ventas se venderán con precios más bajos debido a que se utilizarán telas con fibra sintética y diseños más atractivos. Se espera incrementar las ventas en un 15%. Ahí dice año 2019, póngale 2022, no se preocupe. Son letras. ¿Dónde está el mensaje? Que dice que van a modificar las prendas. Y entonces yo busco el prontuario. Tengo que tener el prontuario. Si no tienes el prontuario, mijo, mejor te invito a que mires Netflix o Walt Disney, porque vas a perder el tiempo. Tenés que tener el prontuario a la par. Si no, no vas a poder identificar los factores. Te suplico encarecidamente, hazle caso al maestro. No te lo dice por fastidiarte. Y te está marcando qué es. Dice, cambio en la estructura del diseño. Pero Morales ahí no dice cambio. Ahí dice debido a que se utilizarán telas con fibra sintética y diseños más atractivos, con lo que se espera incrementar las ventas. Vas a utilizar fibras, vas a utilizar diseños más atractivos. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues por analogía los vas a cambiar. O sea que es un factor de cambio. 3. El asesor económico de la empresa. Asesor económico. Chispas, Batman. ¿Y ese tigre quién es, la? ¿Sí? Estableció que el Tratado de Libre Comercio mostrará las políticas económicas adoptadas por el gobierno de Guatemala. Gobierno.
y el resto de las fuerzas económicas generales afectarán negativamente las ventas, estimándose en un decremento del 8%. ¿Qué dice el prontuario? Fuerzas económicas generales, políticas gubernamentales van a reducir las ventas el 8%. ¿Cómo vamos, mi clase? ¿Se está entendiendo lo que estamos haciendo? Sí, Lick, vamos bien. Bueno, con uno que me conteste, los demás que se consideren juzgados. 4. Últimos 6 meses. Fíjate que te estoy subrayando y te estoy presentando lo más importante. Y eso es lo que tienes que hacer el día del examen. Ventas de 6 meses ascendieron a 50,000 unidades. Ventas de 6 meses. ¿De cuáles, Morales? A ver, alguien que me responda. ¿De qué meses son? ¿De julio a diciembre? De octubre a diciembre. De julio. Ah, de julio a diciembre, correcto. ¿Y cuánto representan las ventas del último semestre? 70%, Lick. Por favor, felicitaciones. ¿Te das cuenta cómo se va interpretando el test? Cinco. Debido a incremento en los precios de los productos originados por un aumento en el precio de la materia prima, se dejaron de vender en el año 2019 10% en el último semestre. Esta situación se solucionará con la política de precios para el año 2020 del numeral 2. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que este número 5 dice que se dejó de vender por un aumento de precios. El factor es de ajuste. ¿Por qué? Porque usted no quiere que vuelva a suceder tal situación. Solo sucedió en el 2019. Ya no quiere que suceda en los demás años. Y ahí le dijo que se dejó de vender y que ahora ya no se va a dejar de vender. O sea que es un factor de ajuste positivo. ¿Se copió mi clase? Me voy despacio. Es importante que me vayan entendiendo cómo se van analizando los factores. ¿Vamos bien? Sí, Lick. Todo bien, Lick. Ánimo pues, sigamos. Señor Monroy, ¿no hay dudas? ¿Qué tal y buenas noches? No, solo aquí analizando el tema, es positivo porque ve en pro de las ventas del año que estamos evaluando, ¿verdad? Claro, claro, por supuesto. Muchas gracias por su participación. Pensé que no estaba en clase, que estaba viendo Netflix. Ya me acabé las series. Ándale, mire pues, qué bueno. Saludos a todos entonces. Bueno, entonces estamos en el número 6. Nuestro cliente, ponga atención, vea pues, nuestro cliente la Marinita de origen salvadoreño, por razones en la baja de los Buenas tardes. Tal vez a la compañera Carolina si pueda apagar el micrófono o si se lo puede apagar usted. Permitime entonces, pues vamos a ver, eso sí vamos. Listo, ya lo apagó. Ah, va, ok. El que esté mal portado, me avisan y aquí lo vacunamos. Bueno, ponga atención pues. Dice que la Marinita es una empresa salvadoreña y que bajaron los precios y que aumentó el 10% de sus pedidos a partir de julio del 2020. Sí. Las compras de las Marinitas han sido durante los últimos periodos o durante el año 600,000 quetzales anuales distribuidos, oiga,
uniformemente para todos los años. Qué interesante. Nos dice que la marinita va a importar a partir de julio. Licenciado, Le escucho. en ese caso sería un factor de ajuste favorable, ¿no? Porque es algo que empezó a suceder en cierta cantidad, bueno, desde julio por un cambio en los aranceles, pero no lo teníamos como esperado este año. Correcto, es afirmativo. Muy bien, me quitaste ya la locución. Pero no dice que sea factor, sino que con la lectura hay que interpretarlo. Vamos al número 7. La gremial de exportadores de productos no tradicionales, Comisión del Vestuario, la cual es miembro la empresa, ¿sí?, de la región fronteriza con México, efectuó una profunda campaña publicitaria y debido al impacto positivo que causó en los productos de Guatemala, las ventas ascenderán en el 2020 a un 10% en relación a las ventas del 2019. ¡Qué gran tertulia para decirnos que van a aumentar las ventas por pertenecer a la gremial de productos no tradicionales! Y si se dan cuenta, es lo que les tengo subrayado. Por eso es que les estoy diciendo que tienen que aprender a subrayar el test. Aquí es la gremial A, factor de corriente de crecimiento. ¿Cuánto va a incrementar? 10%. ¿Para qué año? Para el próximo año. Muchas palabras por nada. ¿Sí? 8. La administración de la empresa. Disculpe, licenciado, ¿por qué no es un pronóstico de venta? ¿Por qué no es un pronóstico de ventas? Sí. Sí, vámonos por partes. ¿Por qué? Porque como nos indica que está siendo miembro de un grupo específico, entonces ya obedece a la corriente. Sí, es correcto. Sí, yo estamos claros, pero el compañero estaba diciendo que era porque no es un pronóstico de ventas. Pero no sé dónde lo quiere clasificar él o dónde consideraría él que lo podría clasificar. Con el comentario del compañero me quedó claro. Gracias, Lick. Bueno, está bien. Perfecto. Gracias por participar a todos. 8. La administración de la empresa, los recurrentes, ¿sí?, para atenuar la baja de las ventas del 2019, una nueva política publicitaria, ¿sí?, que se espera se incrementará en un 10%. Bueno, nos dice una nueva política publicitaria. Está bien explícito. Algo nuevo. ¿A dónde va? A influencia administrativa. 9. ¿Sí? La distribución de la ciudad de Quetzaltenango debido a, ojo, al bloqueo de la carretera de la zona. ¿Sí? Por los maestros le piden aumento de sueldo. No pudieron satisfacer los pedidos de clientes de esta región, equivalentes al 10% de las ventas del semestre de enero a junio. ¿Usted quiere que Jovel Acevedo vuelva a parar las carreteras del país? Fíjese que hasta en el número 9 es un factor de ajuste por huelgas. Usted no quiere que vuelvan a suceder, no desea que vuelvan a suceder. Entonces hay que estimar ese factor de ajuste. 10. Para el año 2020 se entrará a funcionar la ampliación de una distribuidora. Dice
La ampliación de una distribuidora en la ciudad de Tecún, en donde se espera obtener ventas de 300,000 quetzales anuales. ¿Qué factor sería? Dice una ampliación. ¿Ve? Ahí el bebé contestó. ¿De cambio? Correcto, es un factor de cambio porque es una ampliación a algo que ya existe. No es una nueva distribuidora, es una ampliación. ¿Sí? Muy bien. 11. La empresa Montelimón, sí, conmemoraron su aniversario en el 2018 y se nos está comprando producto publicitario por 150,000. ¿Qué factor sería? De ajuste. Ajuste. ¿Seguros? Recuérdense que el ejercicio que estamos presupuestando es el 2020, ¿sí? Ese es el que estamos presupuestando. De acuerdo a la información para no cambiarle las fechas. Es un ejemplo hipotético. Las fechas no importan. Vamos a presupuestar el año 2020. Sí sería uno de ajuste LIC favorable, pero en este caso, en el pedido excepcional, no recurrente, porque indica que es por aniversario. Ya. ¿Me dejan hacerles una pregunta? Cuando Licenciado, se utiliza, ¿qué manda? pero solo que ahí nos indica que tenemos que tomar, o sea, solo las ventas del año anterior, ¿verdad? ¡Újule! ¡Qué bárbaro! Son 2 años. Sos grande, mijo, sos grande. Entonces, ¿qué factor es? Ninguno no aplica. Exactamente. Muy bien. Así me gusta. Patojos chispudos. Oiga, el método de factores parte de las ventas pasadas del 2019. Lo que pasó en el 2018. Quishpilín Pérez, mis hijos. Ya no nos importa. Es importante que parte de las ventas pasadas. Si voy a presupuestar el 2020, tengo que partir de las ventas del 2019. Pido disculpas si usted quiere, porque se les está presentando un ejercicio, pero es por fechas, pero eso no es material, eso es forma, no fondo. El fondo es que usted sepa que está haciendo un presupuesto del 2020. Ese es el fondo. La forma, que las fechas, va de acuerdo, está bien, pero eso es irrelevante. Estamos en Walt Disney, aquí todo es fantasía. ¿Eh? Pero lo importante es que sepa. 12. El precio de venta de nuestro producto es de 20 quetzales por unidad. Establecer el método de factores para el año 2020 utilizando el método de factores. ¿Le gustó el ejercicio? Léalo. Léalo despacito. 1 minuto le voy a dar. Léalo despacio para que lo analice, lo interprete. 1 minuto le doy.
Bueno, ¿ya viste? ¿Tenéis preguntas? ¿Alguna duda que tengáis? Ahorita vamos a ver los números. Lo importante era que analizaras el contenido del ejercicio. Esto no hay plantilla. Esto es, cada caso es diferente. Así que este es el examen más duro. El primer examen es el más difícil del curso. Muy bien. Vámonos al caso entonces. Vamos a ver. ¿Cuál de todos es? Muy bien. Uy, me están pidiendo audiencia a estas alturas. Vamos a darle audiencia, pues, para que miren que somos amigos de la casa. Bueno, está bien. Ok. Vamos a los numeritos. ¿Cómo se hace el presupuesto de los factores? Bueno. Vamos a ver. Punto número 1. Ok. No hay plantilla. Esto se va desarrollando como se va encontrando en el examen. Punto número 1. Dice que las ventas de enero a junio es el 60%. ¿Vale? Y de julio a diciembre es el 40%. Numeral 4. Numeral 4. Así ustedes saben cómo es su maestro. El numeral 4 dice que son 50,000 unidades. 50,000 unidades las que tienen que representan el 40%. Por lo tanto, por regla de 3, el 60% van a ser 75. No me pida cómo se hace una regla de 3. Le encargo, ¿sí? Representa que las unidades que le voy a poner colorcito, ustedes saben que a este maestro le gustan los colores, que las ventas pasadas son 125,000 unidades. Observe, alumno, en el formato del test no decían las ventas pasadas. ¿Cómo calcular las ventas pasadas? Acá se las estamos mostrando. ¿Cómo calcular esas ventas pasadas? ¿Sí? Por lo tanto, acá observamos que la venta pasada aquí se vuelve a repetir, pero esa es cuestión de cuaderno. Es la que va a ser el punto de partida. Para resolver el test hay que hacerlo de acuerdo al prontuario. No que uno suma, que uno resta, no, de acuerdo al prontuario, de la forma como está en el prontuario, advertidos que en piedra escrito esté, que así sea, que así se cumpla y que así se haga. Bueno. Numeral 5. ¿Sí? Factores de ajuste. ¿Qué decir? ¿Qué decía el numeral 5? ¿Sí? El numeral 5 nos decía en su textura que por los textiles y por etcétera, vamos a ver dónde está acá, que está oculto, iba a haber modificación en los precios. Se iba a utilizar otro tipo de textura. ¿Sí? Vamos a ver acá el numeral 5. Nos decía que debido al incremento en los precios, ¿sí?
se dejó de vender un 10% en las ventas del último año, situación que se solucionará en el presente año. Muy bien, entonces tenemos que el numeral 5 tendríamos acá, ¿ok? Como lo estamos observando, del primer semestre, ojo, se dejó de vender en el primer semestre. Ponga atención, mi alumno. Si no me entiende, yo lo explico de nuevo. En el primer semestre se vendieron 50,000 unidades. Y esas 50,000 unidades, ¿de dónde las obtuve? Del numeral 4. De ahí obtuve esas 50,000 unidades. No me estoy inventando nada. ¿Sí? Estoy en el numeral 5. 50,000 unidades de enero. Y dijo que se dejó de vender el 10%. Bueno, el 10%. Quiere decir que este año voy a vender, en el 2020, voy a vender 5,000 unidades más que no vendí en el año 2019. ¿Se copió, clase? No, no mucho lo entendí, lo podría repetir otra vez. Bueno, no, vamos por parte. Disculpe. En el numeral 5, literalmente nos dice que por acá, leamos, no perdamos el tiempo. Sí, debido a un incremento en los precios del producto, sí, por aumento en los precios de la materia prima, se dejó de vender en el 2019 un 10%. Se dejó de vender en el 2019 un 10% de las ventas del último semestre. Situación que fue solucionada por la política de nuevos precios para el 2020. Eso es lo que te dice. O sea que entonces vienes y te dices que las ventas de el año, sí, de julio a diciembre fueron 50,000. Aquí te las voy a marcar, mira. Dice que en el último semestre dejaste de vender 10% por el aumento de precios. Situación que para el 2020 ya no te va a suceder. Entonces quiere decir que aquí sí está, vamos a corregir, porque es de julio a diciembre, perdón. Aquí sí corrijamos, de julio a diciembre, ¿sí? Eran 50,000 unidades y dejaste vender el 10%, pero ahora sí las vas a vender. Entonces, quiere decir que vas a vender 5,000 unidades más. ¿Estamos bien, clase? Ahora sí, señorita. Sí, gracias, Luis. Licenciado, solo una pregunta. Es que, bueno, yo estaba viendo que Te escucho. dice que vendimos dejamos de vender un 10% de lo que teníamos que vender el año pasado, en el último semestre. Sí. Eso quiere decir que solo vendí el 90% de lo que iba a vender. Entonces, yo también, o es solamente, o sea, no debo interpretarlo así porque dijo que vendí 10% menos. Sí, pero ¿de qué? De las ventas del último semestre. Ok, vendiste 10% menos de las ventas del último semestre, no de las ventas del año pasado. Eso es lo que te está diciendo. Vendiste el 10% menos del último semestre, no de las ventas del año pasado. Ajá, sí, entonces digamos que esos 50,000 para mí, como yo lo había visto, representaban un 90%.
porque, o sea, un 90 del 100 que se iba a vender, porque se vendieron 10% menos. Entonces, si yo lo hacía por regla de 3, me salía 5,555 punto tal. Porque según yo, solo vendí el 90% del 100 que esperaba. Pero si solamente lo vamos a sacar así, digamos, de 50,000 más un 10% sobre eso, pues, o sea, está bien, solo me surgió la pregunta de si esa forma en la que lo había visto. Era correcta. Ajá. Es válida. Es válida. Es válida, pero lo que sucede, la interpretación que se da es que ¿cuánto fueron las ventas del último semestre? Sí. 50,000. 50,000. Ok. Eso es la venta total del mes. La venta relativa quiere decir que si era el 90%. ¿Por qué no se aplica esa regla? Aunque es válida, es válida. ¿Por qué no se aplica esa regla? Tuviste Finanzas 1 y las ventas netas, ¿cuánto representan? El 100%. Ok, ahí tiene la respuesta. Porque las ventas siempre van a representar el 100%, no se aplica esa regla matemática que no deja de ser válida. O sea, te estoy dando la razón, pero te estoy dando la respuesta en función de la regla matemática de la base común, que las ventas siempre van a representar el 100%. ¿Me copias? Sí, gracias por la explicación. Ok, a la orden. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Qué linda está la clase, de veras, los felicito. Así me gustan los patojos chispudos. Bueno, 6, la marinita, ¿se acuerdan? Bueno, punto número 1. Primero, este es un análisis matemático. Vean pues, dice que la marinita nos compra 600,000 quetzales, nos dicen quetzales. Y el precio de venta era 20. Por lo tanto, nos cobra 30,000 unidades. Las dividimos en 2. ¿Por qué las dividimos en 2? Porque son 2 semestres. Porque dice que son uniformemente. ¿Sí? Vean qué interesante este caso. Nos da 15,000. Y eso va a significar que nos va a comprar un 10% más. O sea que ese 10% más son 1,500 unidades. ¡Qué vacunada, como decimos en mi país! Y está claro. Oiga, nos dice que la marinita, por la baja de precios en los aranceles, va a comprar un 10%. Y ese 10% es en unidades. Y le dice que ella nos compra 600,000 al año uniformemente. O sea que es una compra así, pin pin, normal. ¿Sí? Y nos cobra ese 10% uniformemente. El tema era cómo sacar ese 10%, ¿eh? Pero nos dan los elementos. Nos dice, bueno, son 600,000 quetzales. Dividido el precio de venta, me da las unidades. Pero esto es, estamos trabajando un semestre. Ponga atención. Estamos trabajando un semestre. Oiga, y tan complicado en el examen, va a venir peor. ¿Dónde se aplican las NIAs, las pymes, las NIS, las SAC? Carajadas. Esto es universidad de la vida. Esto es proactividad.
Morales, ¿por qué lo dividió por 2? Porque estoy calculando el presupuesto de un semestre. No se olvide. No se olvide de lo que está haciendo. Por eso es que lo divide dentro de 2. ¿Le está gustando la clase? Yo creo que sí. Los tengo en armonía total. Entonces, Perdón, Elic, ¿será que me podría volver a explicar esa parte? Honestamente, no la entendí muy bien. No la entiendes. Bueno, vámonos despacio. Respiren, exhalen. Dice que la Marinita es un proveedor del extranjero, que le bajaron sus aranceles y nos va a comprar un 10%. Las compras las hace uniformemente durante todo el año. Y nos compra 600,000 quetzales. Quetzales. Bueno. Primero, estamos presupuestando un semestre. Segundo, estamos presupuestando unidades, no valores. Si la Marinita nos compra 600,000, lo dividimos dentro de 20, nos da que son 30,000 unidades al año, uniformemente. Como es un semestre, lo dividimos dentro de 2. Nos da 15,000 unidades por semestre, porque son uniformemente. ¿Por qué estamos presupuestando un semestre, no todo el año? Entonces tenemos que son 15,000 unidades por semestre y de ahí la Marinita nos compra el 10%, nos va a comprar 1,500 unidades en el semestre. ¿Me copiaste ahora, mi estimado joven? Sí, licenciado. Sí, ya lo entendí. Yo no estaba tomando en consideración una parte del enunciado. Ya. Ahorita que lo volvió a leer me quedó muy claro. ¿Estamos claros, mi clase? Sí, Lic. Interesante, ¿verdad? Sigamos, pues. Licenciado, una pregunta. Esos 1,500 representan las unidades, ¿verdad? Total, estamos presupuestando unidades. Ok, gracias. No valores. Bueno, vamos. En el número 9, dice que hay una distribución en la ciudad de Quetzaltenango. ¿Sí? Y entonces, esa número 9 nos indica, ¿sí?, que había un bloqueo. ¿Sí? Existió un bloqueo en la ciudad de Quetzaltenango que no nos dejó vender un 10%. En el primer semestre. Y ya se dio cuenta que el primer semestre de enero a junio son 75,000 unidades. No me pregunte de dónde la saqué, mi hijo. Es el primer cálculo que hice, pues, ¿verdad? 70,000 unidades, 75,000 unidades. Y equivale al 10%. Quiere decir que yo voy a vender, porque ahora ya no va a haber Jovel Acevedo que me bloquee las ventas, 7,500 unidades más. Esto me va a dar como resultado un parcial de que por los ajustes que no quiero que vuelvan a suceder nunca más, tenga ingresos en unidades de 14,000 unidades más. Siguiendo con el ejercicio, entonces toca ahora los factores de cambio. Y cuando hablamos del factor de cambio, vamos a hablar del número 2, que dice que se va a tomar en cuenta
que ese factor de cambio va a ser derivado a que va a haber una modificación en la fibra sintética. Y nos Disculpe. ¿Qué manda? Del ejercicio anterior, esos 14,000, ¿cómo lo determinó? Disculpe. La sumatoria de todos los factores específicos, porque ya terminé. Yo sumo acá 6,500 más 7,500. Me da 14. Digo yo. Yo como ya no sé ni sumar. Pero ahorita vamos a verificar. ¿Cuánto suma si es eso? Sí, 14,000 da. No, licenciado, gracias. Bueno, entonces, como ya terminé los factores de ajuste, me voy a factores de cambio. Y dice que factor de cambio, numeral 2. Por eso es que primero hay que leer el examen, ojo. Y hay que poner qué factores son. ¿Sí? Dese cuenta. Voy despacio para que me entiendan. Dice que el numeral 2 va a haber un cambio en el diseño y van a aumentar las ventas en un 15%. Buenísimo. ¿15% de qué? Aquí vienen las reglas básicas del juego. Como no les dice de qué, se toma sobre la venta parcial del último cálculo. Cuando el test no dice de dónde, se toma la base de cálculo último. Y el último cálculo que tuvimos fueron 139,000 unidades. Por lo tanto, se asume que la base de cálculo es 139 por el 15%. Regla 2. Les puede decir que es sobre las ventas ordinarias o ventas pasadas del año pasado. Entonces, en lugar de ser 139, tendría que ser 125,000. Esa es la regla 2. Y la regla 3, cuando específicamente le dice a usted, ¿sí?, sobre qué base debe de calcularse. Repito entonces, regla 1. Cuando no dice, eso ponga atención. Cuando no dice, se hace sobre el último cálculo. 2. Le puede decir que es sobre la venta ordinaria del año pasado. Y 3. O le dice básicamente sobre qué base debe de calcularla. Oiga, Morales, ¿y por qué hay 3 reglas diferentes? Porque al autor se le ocurre hacerlo así. Ahí se recuerda que esto es fantasía. Lo que suma, suma. ¿Saben qué es la ventaja con esto? Que esto no cuadra. Cuadrados los vamos a hacer si no hacen bien el método de factores. Pero eso ya son otros 20 pesos. Ya voy a terminar para que no me llamen la atención. Ya terminó la clase, el horario. Bueno, dejémoslo hasta aquí, pues. Está bonito, ¿verdad? Está interesante. Está, como decimos en mi país, como dice mi pastor, está cardíaco. 1 minuto para preguntas y respuestas y terminamos con la jornada del día de hoy, jóvenes. Seguimos. Disculpe, podría repetir la regla 2, perdón. La regla 2 es cuando te dice que tú tienes que hacerlo sobre las ventas ordinarias o las ventas pasadas, o sea, sobre los 125,000, sobre la base inicial que tienes ahí, ¿verdad? Vuelvo a repetir, regla 1. Regla 1 sobre la base, sí, de el último cálculo, cuando no te dice, ¿sí? Regla 2, ¿sí?, cuando
obtienes y te lo dice que es sobre las ventas ordinarias o la venta pasada. Regla 3. ¿Sí? Cuando te dice, ¿sí? ¿Sobre qué base? Lo tienes que calcular. Bueno, hasta ahí estamos, mis amiguitos. Fue un gustazo estar con ustedes. Hoy en la tarde estuvo muy dinámica, muy atractiva la clase. Dios mediante nos estaremos saludando el día de viernes, que este viernes sí nos toca clase para estar en nuestra jornada. Tengan ustedes muy buenas noches y a continuar con su programa de estudio. Solo, licenciado, el día lunes una observación. Sí. Que estén atentos al Classroom porque para el viernes es el laboratorio número 1. Yo les voy a poner instrucciones. Bueno, ya el licenciado Toniel dio las instrucciones. Favor, ver Classroom, que el día lunes hay instrucciones para el caso de la presentación del laboratorio número 1. Y el link de asistencia va a estar en el Classroom también. Eso va a estar en el Classroom también. ¿Había levantado la mano? ¿Quién había levantado la mano, por favor? Yo, licenciado, precisamente para preguntar lo de la asistencia, pero es lo que acaba de indicar el licenciado. Gracias. Bueno, ok, perfecto. Ahí estamos ya coordinados. Un abrazo para todos, un abrazo para todas. Y Dios mediante nos saludamos el día miércoles en nuestra jornada de tarea. Felicidades y muy buenas noches. Licenciado. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Buenas noches a todos. Noches.